noches, sean todos bienvenidos a FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado para este martes 24 de septiembre. Les saluda Adaluz Sanjur en compañía de Daniel Amado. Buenas noches, Adaluz. Buenas noches, amigos televidentes y radio escucha por la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Damos paso a los titulares para esta noche. En esa emisión de FETV Diario, Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá presenta atrasos debido a periodo de transición que se dio en su momento en el Ministerio de Obras Públicas. Empresa privada pide al gobierno ser cautos en el tema del salario mínimo. Director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales da a conocer su plan de ejecución durante su administración. ANPYME revela que panameños emprenden por deseos de superarse y no por necesidad. Proyectos para hacer cambios al reglamento interno de la Asamblea Nacional serán discutidos a partir de la próxima semana. En las internacionales, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, hizo una fuerte defensa de la soberanía de Brasil el martes en su primer discurso en la ONU. Los detalles de estas y otras informaciones a continuación. Iniciamos con FETV Diario. Obras del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá presentan un atraso. Una de las causas sería el proceso de transición que se dio en el Ministerio de Obras Públicas. Los trabajos de construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá que desarrolla el consorcio Panamá Cuarto Puente, conformado por la empresa China Harbour Engineering Company y China Communication Company, avanzan de manera lenta, y es que en medio de una reunión que sostuvieron los representantes del consorcio con los diputados miembros de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional, el atraso de la obra fue uno de los principales puntos abordados. De verdad que es una información que tienen que hacérsela al MOP. Y de igual forma ustedes tienen aquí a los empresarios. Nosotros como comisión vamos a proceder a recibir la documentación que nos dé la subcomisión de investigación. Nuestro punto fue la cita que tenemos en la mañana de hoy. El consorcio está aquí, que ustedes pueden preguntarle, y la otra contraparte, por supuesto, que es el Ministerio de Obras Públicas. Los representantes del consorcio Panamá Cuarto Puente señalaron a los miembros de la Comisión de Infraestructura que los trabajos han avanzado, pero todo indica que en el proceso de transición a lo interno del Ministerio de Obras Públicas, algunos trámites se detuvieron, lo que ha afectado directamente el desarrollo de estos puntos importantes en el megaproyecto. Tenemos entendido entonces de que hay un atraso de 7 meses en la entrega del diseño. Había escuchado al ministro del MOD hablar de 4 meses. ¿Qué nos puede explicar allí, por favor? Sí, la fase de la etapa 1 de diseño se requería ser entregada para revisión al Ministerio de Obras Públicas, la entidad contratante, el 12 de febrero de este año, y se entregó el 12 de febrero de este año. ¿Y los 4 meses de atraso que hacía mención el ministro es la siguiente etapa? No. La siguiente etapa, que es la fase 2, está también al 100%. Se requería entregar para el 27 de marzo del 2019, para el 3 de abril de 2019, y se entregó el 4 de abril del 2019 para revisión y aprobación. El atraso ha sido en la aprobación de la documentación entregada. Tiene un proceso de revisión por una asistencia técnica contratada por la entidad contratante también, y también el Ministerio de Obras Públicas como entidad contratante hace una revisión y tiene que dar una aprobación. El Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá es un proyecto que busca mejorar la vialidad desde y hacia el oeste del país. El puente tendrá una longitud de 3.950 metros, lo cual permitirá la movilización de 130.000 vehículos diarios. Además, incluye 3 carriles en cada sentido y la infraestructura de la línea 3 del Metro de Panamá. La diputada presidente de la Comisión de Infraestructura de la Asamblea Nacional descartó que se vaya a citar al ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonge, luego de conocerse algunos atrasos en el proyecto del Cuarto Puente. El contratante, en este caso el Ministerio de Obras Públicas, ha debido hacer la revisión y las aprobaciones correspondientes, y para ello también tenía en el contrato establecido un plazo. Ocurre que estos plazos se han vencido
en el caso de la revisión por parte de la entidad contratante de la fase de diseño 1, el plazo era hasta el 27 de marzo. Se venció el 27 de marzo y no se dio tal revisión. Yo no vería el tema de citación. De verdad estamos comenzando con un proyecto, esperemos que el ministro le explique, que corrobore la información. Adelantemos el tema. Este no es un tema de polemizar, este es un tema de que el país esté seguro. Nosotros queremos que se construya el cuarto puente. Los encargados del proyecto tienen planificado a finales de 2019 la iniciación de las excavaciones de una de las bases del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Ese proyecto tendrá un costo que supera los $1.000 millones y podría estar culminado para 2023, según estimaciones del consorcio Cuarto Puente. Ramsés Betancourt, FTV Diario. Y la empresa privada solicita al gobierno ser cautos en cuanto al salario mínimo debido a la época de austeridad. El viceministro de Trabajo, Roger Tejada, expresó que la Comisión de Salario Mínimo se ha estado reuniendo durante toda la semana a nivel nacional para medir las estadísticas reales de cada sector. La Comisión de Salario Mínimo se ha estado reuniendo todas las semanas en una gira alrededor de todo el país. Esta semana nos toca Panamá Oeste, nos toca esta provincia. De igual manera, para nosotros recorrer el país nos sirve para tener una medición, un radar sobre la situación y sobre las realidades de cada sector dentro de las 32 actividades que existen dentro del salario mínimo. Para nosotros escuchar a la gente, escuchar al trabajador, escuchar al productor, escuchar también al trabajador vinculado al sector turismo, al sector de logística y también a los empresarios. Para nosotros es un radar y de saber cómo está la situación. Nosotros en este momento somos solamente parte de una mesa de consenso del diálogo, establecemos los puentes necesarios. Sin embargo, la presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, Mercedes Eleta, solicitó al gobierno del presidente Laurentino Cortizo ser cautos en cuanto a la modificación del salario mínimo por las deudas que aún conserva el país. Desde APD consideramos que tiene que ser muy cauto este proceso, que tenemos que tomar en cuenta definitivamente la situación económica que vive el país. Hay un problema de desaceleración, no se están llegando a los niveles de tributación que se requieren, eso lo tenemos claro a nivel de las declaraciones que se han hecho desde el MEF. Eso obedece a que la economía se ha puesto mucho más lenta. Hay un tema en todo lo que tiene que ver con el comercio, con el tema de bienes raíces, o sea que hay que estar muy claros si es un momento oportuno y adecuado para incrementar el salario mínimo. De acuerdo al titular de Trabajo, conocen la situación por la que está pasando la economía panameña, pero esperan llegar a un consenso entre el sector público y privado hasta diciembre. Mientras tanto, la empresa privada recomienda que se debe tomar en cuenta la desaceleración económica del país. Sabemos cómo se encuentra el país, estamos trabajando duro en esta reactivación económica, pero pues ambos sectores saben cómo está la situación y esperamos de aquí a noviembre, diciembre, primero Dios, tener un consenso. Las partes están conversando, esto es una mesa tripartita. Es un momento importante, crítico, el que tiene que tomarse en cuenta en el proceso de evaluación toda la situación de los diferentes sectores. No todos los sectores están en capacidad de aumentar o no de igual forma. Entonces, todas esas cosas se tienen que tomar en consideración. La ley establece que el salario mínimo debe revisarse cada 2 años, siendo esta en primera instancia una responsabilidad de los trabajadores y empleadores, con la medición del Ejecutivo. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Y el emprendimiento es la nueva manera de subsistir para los panameños debido a la alta tasa de desempleo en el país. En los últimos años se ha registrado una tasa de desempleo que supera el 5% en toda la región, situación que ha preocupado a la ciudadanía panameña en las últimas administraciones. El emprendimiento va a generar divisa, va a generar ingresos para las familias panameñas, porque no solamente es la generación de empleo. Así que definitivamente creo que la hoja de ruta planteada va a ayudar al país y traerle mejores días.
De acuerdo al subdirector de ANPYME, el desempleo ha generado que la población panameña incurra a otras actividades como el emprendimiento para poder solventar sus necesidades. Trabajando en conjunto, buscamos la línea del emprendimiento en Panamá para el desarrollo económico del país. Eso garantiza que podamos ayudar a reducir la informalidad. Recuerde que la política dictada por la ANPYME, que es la que empuja el señor Samuel Bardallán, es clara. Primero, reducir el desempleo, después reducir la informalidad, empujar al emprendimiento y empujar a la capacitación de las empresas existentes para que hagan más empleos. La economía panameña requiere de nuevas inversiones y el emprendimiento por parte de la población podría ser una estrategia positiva, explicó la presidenta de APD. Seguir construyendo sobre el tema del emprendimiento, el futuro del empleo cada vez orienta más hacia este tipo de actividad. Los jóvenes millennials también tienen un perfil diferente, un interés distinto y creo que es muy importante que en este momento en el país podamos dar el apoyo que se requiere con políticas públicas, con normativa que permita el crecimiento de este segmento del desarrollo económico del país. A nivel latinoamericano, Panamá se encuentra en un 15% de personas emprendedoras, lo cual es bajo, a diferencia de otros países. Y a nivel local, el 60% de emprendedores son mujeres. Con cámara Doriel Arcia, Milady Madrid, FTV Diario. Y los anteproyectos de ley que buscan hacer modificaciones al reglamento interno de la Asamblea Nacional serán analizados a partir de la próxima semana. Los cambios al reglamento interno de la Asamblea Nacional ha sido una de las principales peticiones de los electores al momento de elegir a los denominados padres de la patria. Pasado 3 meses de haberse instalado las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, ya han sido presentados 4 anteproyectos que buscan hacer modificaciones al reglamento interno y se prevé que sean analizados a partir de la próxima semana. Así lo ha dicho el presidente de la Comisión de Credenciales, Roberto Ábrego. A partir de la próxima semana, iniciando con la discusión del proyecto de reforma al reglamento orgánico de régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados. La sociedad panameña pide que los diputados que no asistan a la Asamblea Nacional se les descuente parte de su salario, como ocurre en el sector privado o en otras instituciones del Estado. Los parlamentarios apuestan por cambios profundos al reglamento interno y no en cambios cosméticos. A mí me parece oportuno que se pueda hacer el debate en la Comisión de Credenciales del reglamento orgánico del régimen interno de la Asamblea Nacional, pero también es bueno retrotraer que no es la primera vez en los últimos 20 años que se traen modificaciones al reglamento de la Asamblea Nacional. Yo espero que en esta ocasión sí sean cambios reales, profundos, que de alguna forma nos ayude a mejorar la imagen de la Asamblea Nacional, porque a veces son cambios meramente cosméticos, meramente por decir que estamos haciendo algo, y no se logra el objetivo real de lo que espera la ciudadanía. Así que se tiene previsto crear una subcomisión que buscará evaluar los 4 anteproyectos presentados por los diputados para posteriormente crear un solo proyecto que sea ampliamente discutido en la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional. Lo que vamos a hacer es nombrar una subcomisión para que formemos un solo proyecto, un solo cuerpo, y de esta forma entonces entrar ya al debate puntual de todo el reglamento orgánico de régimen interno de la Asamblea Nacional de Diputados, una vez pues que concluya la labor de la subcomisión. Ahora yo te digo algo, para que estemos claros de qué es lo que se dice y mira lo que se hace. ¿Qué hora es en este momento? Nosotros estamos aquí desde la mañana, estamos en la Comisión de Presupuesto, sesiona todos los días. Si por un motivo yo me quedo por acá y no llego al pleno, enseguida ya me ponen una ausencia. Y no es que no vine a trabajar, fíjense ustedes son testigos. Así hay 15 comisiones permanentes en las cuales los diputados participamos. Recientemente se han dado fricciones entre parlamentarios en torno al reglamento interno de la Asamblea Nacional de Diputados. Con imágenes de José Pérez, Ramsés Betancourt, FTV Diario.
Buenas noches, amigos televidentes. Bueno, creo que así como uno critica, debe tener también la capacidad de ponderar favorablemente cuando se toma una decisión acertada o cuando se gira hacia una decisión que se considera válida. Hace un par de semanas atrás yo compartí aquí mi malestar por el hecho de que Panamá en la reunión de la OEA había preferido o había optado por abstenerse en la votación que se dio para convocar a los asesores del TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, para analizar la situación con Venezuela. No para activar el TIAR militarmente, sino para convocar a los asesores. En aquella ocasión Panamá se abstuvo y nosotros aquí lo criticamos. Ayer lunes, correcto, allá en Nueva York, donde está también el presidente Cortizo, el canciller de la República, resulta que, el canciller Ferrer, resulta que se han dado varias reuniones en torno al tema Venezuela, en el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto y los miembros de la Organización de Estados Americanos, la OEA. En las tres reuniones, Panamá ha tenido un planteamiento con el cual tengo que estar de acuerdo. Exigencia de respeto a los derechos humanos. Exigencia a unas elecciones libres, transparentes y supervisadas. También estuvo Panamá de acuerdo con la necesidad de negociar esa salida, la salida a el estado de cosas que vive Venezuela hoy. Y cuarto y último, y no menos importante, el rechazo de Panamá a una acción militar con respecto al TIAR. Sin estar en contra del TIAR, estar en contra de una acción militar. Me parece válido, me parece bien que la Cancillería panameña, bajo el liderazgo del presidente Cortizo y del ministro Ferrer, hayan hecho estos planteamientos en el Grupo de Lima, repito, en el Grupo de Contacto y en la OEA, o en el Grupo de Países de la OEA. ¿Por qué? Porque, dicho sea de paso, en el comunicado que envió Cancillería ayer, se refiere a lo que está ocurriendo en Venezuela como el régimen. Entre decir el régimen y decir dictadura nada más hay un paso, y eso es lo correcto. En Venezuela hay un régimen dictatorial, no hay una democracia, hay una violación de derechos humanos, no pretenden hacer elecciones y si las hacen manipulando los resultados. Entonces, qué bueno que Panamá se haya movido categóricamente en favor, repito, de los derechos humanos, de elecciones libres y supervisadas, de cuestionar al régimen y de negociar esa salida para evitar un conflicto armado, para evitar que haya una intervención militar en Venezuela. Me parece que han actuado en consecuencia, me parece que han hecho lo correcto, me parece que han enmendado lo actuado en la reunión en Washington y que ahora que están en Nueva York, pues la dinámica de las reuniones, Panamá haya jugado un papel, de hecho es uno de los países que va a representar al grupo, a Latinoamérica en el Grupo de Contacto. Mantiene su relación con el Grupo de Lima, mantiene un planteamiento en la OEA con respecto al TIAR, pero lo más importante, búsqueda de solución del conflicto en Venezuela en favor del pueblo, en favor del respeto a los derechos humanos. Es la posición correcta y reitero, así como lo criticamos hace un par de semanas atrás, hoy tenemos que ponderar ese planteamiento. Continuamos con más información y en el segundo bloque vamos a hablar algo de deporte, pero en el plano de la justicia. Gracias, profesor Cabrera. Luego volvemos con usted para la segunda parte. En este momento conoceremos las notas internacionales. Iniciamos en Hong Kong con el fin de expresar su ira. Más de 20.000 ciudadanos solicitaron a la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, participar en un diálogo. Veamos los detalles. Más de 20.000 hongkoneses solicitaron participar en un diálogo propuesto por el gobierno para expresar su ira. Así lo anunció el martes la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, más de 3 meses después del inicio de la movilización a favor de la democracia.
Prometimos que los participantes con orígenes, antecedentes y posiciones políticas diferentes podrían expresar libremente sus opiniones e incluso expresar su ira. Si bien miles de personas han solicitado participar en este diálogo, solo 150 serán elegidas al azar para participar en una sesión de 2 horas de duración, prevista para el jueves por la noche. Muchos manifestantes rechazaron el ofrecimiento de diálogo, pues lo ven como una trampa, y explicaron que sus reivindicaciones ya son conocidas. El Tribunal Supremo del Reino Unido catalogó como ilegal y sin efecto la suspensión de las labores en el Parlamento propuesta por el primer ministro Boris Johnson. Un duro golpe al primer ministro británico Boris Johnson. La justicia británica consideró el martes ilegal y sin efecto su decisión de suspender las labores parlamentarias hasta pocos días antes del Brexit. La presidenta de la Corte Suprema, Brenda Hale, pidió que el Parlamento vuelva a ser convocado cuanto antes. Corresponde al Parlamento y en particular a los presidentes de las cámaras de los comunes y de los lores decidir qué hacer a continuación. A menos que haya alguna norma parlamentaria de la que no estemos al tanto, pueden tomar medidas inmediatas para permitir que cada cámara se reúna. El presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, afirmó que el Parlamento británico se preparará para reanudar sus labores el miércoles. La actividad de sus 2 cámaras había sido suspendida hasta el 14 de octubre, solo 2 semanas antes del Brexit. Johnson afirmó que el receso era necesario para preparar y presentar su programa de política nacional, pero diputados y activistas proeuropeos lo acusaron de haber tomado esta medida para amordazar a sus detractores y conducir al Reino Unido hacia una salida sin acuerdo de la Unión Europea el 31 de octubre. Y la mayor selva tropical del mundo no es un patrimonio de la humanidad, sino de su país, fueron las palabras del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, en su intervención en la ONU. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue el primero en dar su discurso el martes ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y aprovechó la ocasión para referirse a la polémica en torno a los incendios en la Amazonía. Es una falacia decir que la Amazonía es un patrimonio de la humanidad. Es un concepto erróneo, como confirman los científicos, decir que nuestros bosques son los pulmones del mundo. Según el mandatario, la mayor selva tropical del mundo no está siendo devastada por el fuego y deploró la actitud adoptada por algunos países en relación a los incendios. Algunos países, en vez de ayudar, se sumaron a las mentiras de los medios y se portaron de forma irrespetuosa con espíritu colonialista. Cuestionaron lo que para nosotros es lo más sagrado, nuestra soberanía. En agosto, el presidente francés Emmanuel Macron llegó a proponer conceder a la Amazonía un estatuto internacional, una idea que indignó a Bolsonaro. El mandatario brasileño, un escéptico sobre el cambio climático, asegura que tiene bajo control la situación en la selva. Durante su discurso, una veintena de manifestantes protestó frente a la ONU acusando al mandatario de mentiroso. Según cifras oficiales, la deforestación de la Amazonía brasileña prácticamente se duplicó entre enero y agosto, y los incendios, provocados en su mayoría por ganaderos y madereros, casi se triplicaron en agosto en relación al año anterior. Bien, y pasamos a Colombia, donde dirigentes de la exguerrilla FARC reconocieron su responsabilidad por miles de secuestros en el país. Los jefes de la exguerrilla FARC reconocieron el lunes su responsabilidad ética y política por miles de secuestros en Colombia, durante el medio siglo que operaron como movimiento armado. Asumimos, en nombre de los hombres y mujeres que formaron parte de la organización, nuestra responsabilidad colectiva, ética y política por el daño ocasionado a las personas y familias que fueron víctimas de esta desafortunada práctica. Timochenko, ahora presidente del partido FARC, y otros 10 comandantes hicieron el reconocimiento durante la primera audiencia colectiva del caso 1 de la Jurisdicción Especial para la Paz, el sistema de justicia surgido del acuerdo de paz. Los líderes entregaron un informe que no trascendió, en el que debían dar cuenta de los secuestros. El documento será contrastado con versiones entregadas por la Fiscalía, la Procuraduría y víctimas.
Tenían que explicar las razones por las que secuestraban, cuántas personas raptaron y cuánto dinero recibieron por liberarlas. Este es un primer aporte colectivo que ha significado un esfuerzo de reconstrucción de historia de las diferentes unidades guerrilleras, por lo que hace la complejidad del caso. Esta versión no agota nuestro compromiso de aportar verdad plena y exhaustiva. La Fiscalía ha documentado más de 6.000 casos de secuestro. Según el acuerdo de paz, se otorgarán penas alternativas a la cárcel a los exguerrilleros y militares que confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia. Quienes no cumplan enfrentarán un juicio penal con penas de prisión. Y un centenar de argentinos tomaron la plaza frente al Congreso para oponerse a la reelección del presidente liberal Mauricio Macri. Evita el macrismo. Con ese juego de palabras, cientos de argentinos, hombres y mujeres disfrazados de Eva Perón, tomaron el lunes la plaza frente al Congreso para evitar la reelección del presidente Mauricio Macri en los comicios del 27 de octubre. Nosotros somos el Comando Evita y esta es la tercera invocación a Eva que hacemos. La invocamos para pedirle que nos ayude a echar al macrismo del gobierno en estas próximas elecciones de octubre. La movilización peronista expresó su apoyo a la fórmula integrada por Alberto Fernández y la exmandataria Cristina Kirchner, esta vez como candidata a vicepresidenta, que en las primarias aventajó a Macri por más de 15 puntos. Desde esas elecciones, consideradas una gran encuesta nacional, la crisis argentina se agudizó manifestada en una recesión arrastrada desde 2018, con alta inflación y aumento de la pobreza. La concentración de las Evitas conmemoró también los 72 años del voto femenino en Argentina, aprobado en 1947 con el impulso de la segunda esposa del presidente Juan Domingo Perón. Luego de este recorrido por el mundo, llega el momento de hacer nuestra primera pausa aquí en FTV Diario. Así es, Luz, no cambie de canal, ya volvemos. Estamos de vuelta con FTV Diario a través de las pantallas de FTV y la frecuencia 94.1 FM de Radio Hogar. Damos paso a las notas eclesiales. Y el nuevo embajador de Colombia ante la Santa Sede ha presentado sus credenciales al Papa Francisco. Jorge Mario Etzman Robledo se presentó así ante su tocayo el Papa como embajador de Colombia ante la Santa Sede. Una nueva etapa de las relaciones entre ambos países que comienza por buen camino y guiado por la Virgen del Sendero. Como significado de todo lo que el sacrificio y el dolor de la guerra de los colombianos. Su esposa no pudo contener la emoción del momento. Colombia es uno de los países que conforman la Amazonía y de cara al Sínodo Especial de octubre, también le regaló el documental El Sendero de la Anaconda. Un relato que tiene que ver con la historia del biólogo más importante que en los 40 llegó al Amazonas. Francisco le regaló una serie de textos de su pontificado, entre ellos el documento sobre la fraternidad humana con los musulmanes y unos rosarios. El nuevo embajador ha desempeñado cargos de alta importancia política en Colombia. Fue viceministro de Relaciones Exteriores y viceministro de Defensa. Hasta ahora era secretario general de la presidencia. Y los consagrados de la comunidad Nuevo Horizonte y las personas que se han curado de sus dependencias gracias al contacto con esta realidad recibieron emocionados al Papa Francisco. Allí el pontífice escuchó los testimonios de algunos de los presentes. En el encuentro también participó el cantante Andrea Bocelli. El Papa les dijo que le hicieron sentir la mirada paciente del Señor con sus historias.
Y en otras noticias, un grupo de peregrinos polacos han regalado un auto ecológico al Papa Francisco, siguiendo la encíclica del cuidado del medio ambiente, Laudato Si. Son 23 personas y vienen desde Polonia. Han hecho la que probablemente es la primera peregrinación en coche eléctrico de la historia. Han recorrido 2.000 kilómetros para proponer la encíclica de Francisco, Laudato Si. Con la peregrinación queremos también recordar a los cristianos que hay que cuidar el medio ambiente. Como dice el Papa, el medio ambiente es de todos y cada uno tenemos que cuidarlo. El lema de esta expedición de 5 vehículos era conduciendo juntos el cambio. A lo largo del camino se detuvieron en las principales basílicas de los países que atravesaban. El momento culminante fue el regalo de su coche a Francisco. Questa piccola macchina elettrica per lei. 43 countries of the world supporting electromobility. El ministro de Energía y Medio Ambiente de Polonia sabe lo que dice, pues acogió la reunión de la COP24 en diciembre. Se trata de la conferencia de la ONU sobre cambio climático. Su objetivo era buscar acuerdos para detener la emergencia ecológica. Tras el encuentro elaboró el libro de reglas de Katowice, que ya había entregado al Papa a finales de agosto. Logramos elaborar un nuevo paquete de normas para la política climática mundial después de 2021. Sustituiremos el protocolo de Kioto con normas basadas en el Acuerdo de París y el libro de reglas de Katowice. Es un trabajo bastante pesado, 100 páginas de documentos legales que fueron adoptadas por la comunidad global. Se lo di al Papa diciendo que escuchamos la petición que hizo con Laudato Si. Por eso, además del coche, entregaron al Papa una copia del documento final de la COP24 sobre desarrollo sostenible y la aplicación de la Laudato Si. Laudato Si. Bien, cambiamos de asunto. Autoridades reconocen que la inseguridad es uno de los principales puntos que está afectando el turismo en nuestro país. El objetivo de conocer las nuevas iniciativas para atraer más turistas a suelo panameño, la Junta Directiva de la Cámara de Comercio se reunió con el administrador de la Autoridad de Turismo, Iván Skilsen. Por eso hoy tenemos uno de nuestros primeros invitados de esta nueva presidencia, a nuestro amigo Iván Skilsen, que nos viene a hablar de las iniciativas que ellos están haciendo en la Autoridad de Turismo, cómo vamos a incentivar para poder traer más turistas a Panamá, potenciar todo lo que ya tenemos en el turismo, el tema de la cantidad de pasajeros que pasan por aquí, nuestro hub de Tocumen, también ver cómo vamos a atraer que esos turistas se queden en Panamá por más tiempo, que haya más atractivos también para que esos turistas vengan. Así que lo que queremos es ver cómo podemos colaborar con el gobierno nacional, con la Autoridad de Turismo para que Panamá sea realmente el lugar de turismo de la región. El administrador de turismo expresó que la promoción turística es una de las principales estrategias que busca incentivar las visitas extranjeras en el país. Una de ellas sería la parte de promoción internacional, que eso está a cargo de Promtur, el Fondo de Promoción Turística, donde pertenezco a la Junta Directiva, y tenemos una comunicación constante, o sea, la manera donde podemos comenzar a acelerar la atracción de turistas, la principal manera es con la promoción internacional, que venía de manera intermitente en los últimos años y es lo que más nos ha afectado como país y como industria turística, ¿no? Sin embargo, la inseguridad es uno de los puntos importantes que desea combatir la Autoridad de Turismo para que los turistas se sientan confiados en caminar en las calles de Panamá. Esas recomendaciones se las pasamos al director de turismo, al licenciado Skilsen, en la primera semana que él tomó posesión realmente, y muchas de esas cosas él las ha adoptado en su plan de trabajo. La inseguridad sería uno de los puntos que podría estar afectando el turismo en Panamá. ¿Considera alguna estrategia? ¿Se han reunido con las autoridades para hablar sobre este tema? Sí, correcto. El ministro de Seguridad, nos hemos reunido ya con el Ministerio de Seguridad, con el ministro Mirones, y él comprende la importancia que tiene y lo frágil que puede ser solo una noticia que realmente salga a relucir, nos puede afectar muchísimo. O sea que se está trabajando conjunto también con la Policía de Turismo
para disponer los recursos que se requieren para, digamos, fortalecer la parte de seguridad. El administrador mencionó que la baja turística ha ocasionado que la ocupación hotelera esté en un 40%, porcentaje que no permite pagar cuentas ni planillas. Con cámara de Oriel Arce, Milady Madrid, FTV Diario. Y el administrador del turismo se refirió al impuesto que deberían pagar los turistas una vez lleguen a suelo panameño y dijo que es un tema que se está analizando. Bueno, casualmente venimos de conversaciones con el grupo de diputados que está proponiendo la iniciativa. Ya se va a convocar una mesa de trabajo. Por suerte tenemos, digamos, una buena comunicación para, digamos, plantear las fortalezas y debilidades de la propuesta y realmente, digamos, convertirla en algo provechoso para el país, que es lo que se quiere, ¿no? El director de Pasaportes, Omar Ahumada, asistió a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Ahumada dijo que han solicitado a la Asamblea una reconsideración del presupuesto recomendado. Vamos a hacer algunas solicitudes de que se nos reconsidere algunas solicitudes que habíamos hecho originalmente al Ministerio de Economía y Finanzas para que se nos dé algo más de recursos para seguir modernizando la Autoridad de Pasaporte de Panamá. Lo que queremos es expandir la Autoridad de Pasaporte, abrir una regional más en Panamá Oeste, ampliar un poco las oficinas administrativas para tener más espacio para atender al público aquí en Panamá. Así que parte de esa solicitud va encaminada a eso. Amigos televidentes y radio escucha, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial aquí en FTV Diario. No le cambie que al volver tenemos más información y el segundo análisis del profesor Edwin Cabrera. De regreso, amigos televidentes. Les decía que íbamos a hablar algo de deporte, pero en materia de justicia. Y es que esta mañana los amigos del diario La Prensa titulaban en su portada que había finalizado la auditoría de la Contraloría sin determinar lesión patrimonial, o lesión patrimonial en el caso Pandeportes. A mí me llamó la atención el titular. Y cuando leo el texto de la noticia, el texto no necesariamente reflejaba lo que decía el titular, no necesariamente. Lo que sí ha ocurrido es que, por alguna razón que no entiendo, la Contraloría no ha acogido en 3 ocasiones los documentos que el Ministerio Público le ha enviado para efectos del caso Pandeportes. Sin embargo, en la tarde de hoy, la Contraloría, y obviamente reaccionando al titular y a la noticia de la prensa, dice con claridad el comunicado de la Contraloría. Como resultado de la auditoría, se determinó que Pandeportes, bajo la administración de los señores Rubén Cárdenas Pasco, Roberto Arango Chiari y Mario Augusto Pérez González, en el periodo comprendido de la auditoría, entregaron a 137 organizaciones deportivas aportes económicos por un monto de 38.849.623 dólares con 89 centavos. Para la auditoría de las anteriores 137 organizaciones, se seleccionaron 17, a las cuales se le otorgaron recursos por un monto de 28.607.255 dólares con 67 centavos. O sea, de las 137, ellos auditaron 17. A esas 17 le dieron 28 millones. A las 117 le dieron 38 millones. Los elementos presentados en nuestra auditoría aportan el sustento y la estructura necesaria para que el Ministerio Público utilice los mismos para iniciar procesos, pues tal cual lo señala nuestro informe de auditoría, se encontraron hallazgos donde más de 13.213.298 dólares con 68 centavos no cumplían con lo establecido por la ley
y así fue notificado en los resultados de nuestra auditoría. Es falso, sigue diciendo el comunicado de la Contraloría, que nuestro informe de auditoría suspenda algún proceso que se haya estado llevando adelante por el Ministerio Público. Muy por el contrario, nuestro informe sustenta nuevas fallas graves en la administración de Pandeportes que evidencian claramente el incumplimiento de la ley. Es decir, amigos televidentes, si hay lesión y el caso no ha terminado, y por el contrario, dice la Contraloría, los informes que ya tenemos les sirven, dice la Contraloría, al Ministerio Público para continuar las investigaciones. Entonces hay que concluir dos cosas. Ni las investigaciones del Ministerio Público han concluido en cuanto a lo ocurrido en Pandeportes, ni las auditorías que ha hecho la Contraloría General de la República han concluido, pero sí tienen ya informes de lesiones por el orden de 20 y tantos millones de dólares. Ahora tenemos que seguir esperando que los que administran justicia en el órgano judicial hagan su trabajo, porque aquí parece indicar que tanto el Ministerio Público como la Contraloría, así haya un cruce de cartas entre ellos, parece que estas dos instituciones han hecho su trabajo. Hará falta por ver si los jueces, los magistrados, hacen el suyo. Continuamos con más información ya en la parte final de nuestro informativo. Muchísimas gracias, profe, por este segundo análisis, y antes de finalizar tenemos más noticias para compartir, y es que este martes finalizó el proceso de consultas ciudadanas que llevaba a cabo la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional en torno al proyecto de ley de contrataciones públicas. Hoy se presentó solamente el Banco Nacional, una sola institución. Con esto hemos tomado la decisión de suspender la consulta del día de mañana y llamar para la próxima semana ya la discusión artículo por artículo en primer debate, y hacerlo con mucha responsabilidad. Y hago mucho hincapié en esto porque generalmente se acostumbraba a que las leyes eran impulsadas de una manera rápida, y la ciudadanía lo que quiere es escuchar las discusiones, que se les tome en cuenta. Ya pasó esta etapa de consulta y ahora ingresaremos a ese periodo de modificaciones. Y en los próximos días deben iniciar las sesiones para analizar diversas denuncias que hay en la Comisión de Credenciales. En efecto, digo, no solamente hay denuncias, hay otros proyectos de leyes que hay que discutirlo, como por ejemplo el proyecto de reforma al reglamento interno y otros más, que estamos primero completando la etapa de las ratificaciones para que el país, el gobierno, tenga de manera completa su administración, y entonces proceder inmediatamente a discutir los temas de la competencia de esta comisión, que justamente entra las denuncias que han presentado en contra del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, proyectos de leyes que le corresponden en primera instancia a esta comisión. El director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, Guillermo Torres, presentó su plan de trabajo 2019-2024, el cual se enfoca en brindar un servicio de calidad y recuperar la capacidad institucional. Definitivamente, yo creo que la respuesta está en las condiciones en que yo te he dicho que he encontrado la planta. Tenemos un equipo que ha estado trabajando en la actualidad después del evento de la Purísima, ¿no? Después de la Purísima se volvieron a repetir unos altos contenidos de turbidez en el mes de agosto, debido a las grandes lluvias que cayeron en el área de la cuenca del lago, que eso es una cosa que tenemos que trabajar de mano con la ACP y de incentivar a reforestar esa parte de la cuenca que está alrededor del lago Alajuela. Hemos tenido ese problema y como le dije y le estuve explicando, el tema de tenemos problemas en los filtros, por eso se dio en algunos casos, algunos tiempos, varios días, el caso de la turbidez. La Casa Museo de Banco Nacional abre sus puertas para dar a conocer el talento creativo de una sociedad que progresa. Esculturas, impresiones, pinturas mixtas, cuadros en acrílico y óleo son parte de la exposición Maestros del Arte, en la que docentes y egresados de la Escuela de Artes Plásticas del Ministerio de Cultura, en el contexto de los 500 años de la ciudad de Panamá.
Para nosotros es algo muy importante poder participar de un evento tan especial como este, porque Banco Nacional históricamente ha patrocinado, ha apoyado los distintos sectores de la cultura de nuestro país, dándole especial atención a nuestros concursos de arte que hemos venido celebrando por muchos años y que el banco incluso ha tenido la oportunidad de venir construyendo una colección en apoyo a los artistas panameños y que hoy día es una de las colecciones más importantes de nuestro país, algo de lo cual estamos muy orgullosos. Hoy pueden apreciar obras de pinturas, esculturas e impresiones de maestros de la Escuela de Artes Plásticas y de egresados, todas obras realizadas con el proceso creativo avanzado y con el cariño que siempre nos ha caracterizado como escuela. Bien, con esta información llegamos a la parte final de este informativo. FETV Diario, una manera diferente de mantenerse informado. Daniela. Así es, Luz. A continuación, buenas nuevas para todos. Que tenga usted feliz noche.